En el ámbito laboral, si hablamos un poquito acerca de la renuncia, y la definimos, la renuncia es la decisión unilateral de un trabajador de finalizar su relación laboral con su patrón. Eso en términos muy sencillos y básicos es la renuncia. Un trabajador pues ya no quiere seguir en esa empresa, en ese trabajo, y ¿qué es lo que hace? Si se quiere despedir de una manera formal, pues elabora un escrito que es llamado una renuncia, va y se la presenta al patrón y le dice: patrón, pues quiero agradecerle todo este tiempo que usted me dio trabajo, y por medio de ese trabajo yo pude satisfacer las necesidades de mi familia, pero pues hasta aquí yo llego en esta empresa, aquí está mi renuncia, una renuncia irrevocable, lo cual significa que ya no hay vuelta para atrás, ¿verdad? La decisión ya está tomada. Es interesante notar aquí un concepto en la definición que hemos visto en relación a una renuncia. Dice que es una renuncia unilateral, tiene que ver con una decisión personal, es decir, no es impuesta, es una decisión personal. Aquel empleado quizás encontró otro trabajo que le ofrece mejores prestaciones, un mejor salario, quizás está más cerca de su casa, etcétera, etcétera. Entonces aquella persona ha decidido que de manera unilateral, no lo ha consultado quizás con nadie, y ¿sabes qué dice? Esta oferta de trabajo me conviene mucho más. Y también otro concepto importante en esto asunto de la renuncia, dice que es para finalizar la relación laboral, es decir, no está yendo a pedir vacaciones, no es un permiso de algunos cuantos días, sino que tiene la intención de finalizar la relación laboral. Eso es la renuncia. O sea, hasta aquí llegamos, hasta aquí trabajo para ti, empresa, o para usted, patrón, y renuncio. ¿Sí? Hermanos, yo creo que en la vida cristiana, definitivamente, si nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, seguramente habrá algunas cosas que nos están estorbando, hermanos. Y para esto nosotros tenemos que presentar la renuncia a esos pecados, quizás a esas actividades, quizás a esos hábitos, a esas costumbres que tenemos. Porque, hermanos, nos estorban costumbres muchas veces para servir al Señor. Nos estorban hábitos pecaminosos, formas que tenemos, estilos de vida. Muchas veces queremos servir a Dios, hermano, pero no queremos renunciar a ciertos pecados. Queremos mantenerlos, queremos darnos la habilidad de servir a Dios y al mismo tiempo estar coqueteando con aquellas acciones pecaminosas. Al mismo tiempo permanecer en algunos caminos inestables o en algunos caminos que pues no son agradables ante los ojos de Dios. Y como que tratamos de negociar, tratamos ahí de conciliar las dos cosas. Por un lado queremos servir a Dios, pero por otro lado estas cositas no las queremos abandonar, no las queremos dejar. Quizás porque la hemos practicado durante mucho tiempo, quizás porque nos causan algún cierto placer físico, material, o quizás porque son decisiones importantes y trascendentes que de alguna manera nos pueden mover actividades, horarios, costumbres, etcétera. Y amamos tanto, hermano, eso que no estamos dispuestos a sacrificarlo. Y por eso se mantiene vivo. Por eso no renunciamos. Porque la renuncia tiene que ser unilateral. Y la renuncia tiene que ser irrevocable. Es el propósito finalizar una relación con aquella costumbre, y no lo queremos hacer. Pero al mismo tiempo sabemos que Dios ha sido bueno. Sabemos que Dios nos está llamando. Sabemos que Dios quiere delegarnos alguna función dentro de nuestra iglesia local. Sabemos que Dios nos ha dado un talento que quizás a lo mejor está dormido, un talento que a lo mejor no está muy
movido, no está funcionando para ser de bendición a los hermanos de la iglesia local, y eso nos mantiene ahí un poco que no nos deja dormir, ¿verdad? Porque nos sentimos como que entre dos caminos. Sabemos que Dios es un Dios celoso, sabemos que Dios es un Dios que demanda. De hecho, las exigencias de Cristo son muy profundas. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. O sea, el Señor es muy claro en lo que necesitamos hacer. Jesús dijo, si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Las exigencias son altas, hermano. Los estándares de vida espiritual que la Biblia nos transmite, que el Señor nos da, son estándares altos de vida espiritual, de vida moral, de integridad, de justicia. Dios es santo, hermano. La Biblia dice, sed santos porque Dios es santo. Y ahí está ese estándar. No podemos servirle mundanalmente a un Dios que es santo, carnalmente a un Dios que es santo, materialmente, amando las cosas materiales. No podemos servirlo así. Tenemos que renunciar, hermano, a algunas cosas que nos están estorbando. Y esa renuncia tiene que ser irrevocable. No vuelvo a tomar ese hábito. No vuelvo a pisar ese lugar. No vuelvo a tener esa amistad. ¿Por qué? Porque me desanima para servir a Dios. Porque me desvía del camino. Me desanima. No me es de bendición. No me es de motivación. Y por eso es necesario renunciar. Porque no se puede estar en dos caminos. Dijo el Señor Jesucristo, no se puede servir a dos señores. O sirves a uno o sirves al otro. Tarde que temprano vas a quedar mal con uno. No puedes quedar bien con los dos, porque los dos exigen, porque los dos quieren tus horarios, porque los dos quieren tu atención, los dos quieren tu concentración. Y es imposible estar sirviendo a dos señores de una manera con calidad. No se puede. Jesús dijo, de la misma manera, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y al mundo. No puedes ser obediente a Dios y a las cosas materiales. Entonces se requiere una renuncia. No puedes tener otro trabajo si primero no renuncias al que tienes. Sin la renuncia es imposible seguir otra cosa. Hay ataduras, hermano, que nos unen a ciertas cosas, a ciertas costumbres, a ciertos hábitos. Hay ataduras, quizás amistades, quizás compromisos, quizás horarios, etcétera. Y que cuando renunciamos, pues entonces ya no tenemos el compromiso con ese patrón. Ya no tenemos el compromiso con esa empresa. La empresa ya no espera nada de nosotros porque nosotros hemos renunciado. Y muchas veces, hermano, no queremos esclarecer con los actos pecaminosos o con las personas o con lugares pecaminosos. No queremos actuar de una manera clara y contundente. ¿Por qué? Pues porque nos duele emocionalmente quizás. Pues porque no nos hemos decidido de corazón terminar con aquello. Quizás nos da una nostalgia pecaminosa. Quizás nos da un sentimiento pecaminoso. Como el salmista cuando dice que veía a los pecadores y cómo lograban con creces sus empresas y no tenían en cuenta a Dios y él se sentía tan mal. Él decía, ¿para qué? Yo he hecho tantas decisiones, todo ha sido en vano. Y hermano, él emocionalmente estaba muy nostálgico, pero era una nostalgia pecaminosa. Así pasa también muchas veces con nosotros, hermano. No queremos renunciar a aquello. ¿Por qué? Pues porque quizás nos vamos a sentir mal, quizás nos vamos a sentir confundidos, quizás van a venir algunos acontecimientos no muy agradables y mejor preferimos, hermano, seguir con la relación. Y no renunciamos.
A veces no es nada fácil renunciar. Aquí tenemos dos personajes. Por un lado está Elías y por otro lado está Eliseo, uno de los dos más grandes profetas del Antiguo Testamento, que profetizaron en los tiempos de decadencia espiritual en Samaria, en Israel, con las 10 tribus. A estos profetas les tocó de las crisis más terribles. Estos profetas pasaron por Acab, por los hijos de Acab, pasaron por momentos de mucha idolatría, años de Baales, hermano, a más no poder, y estatuas, y los tiempos más decadentes es probable que los hayan pasado estos dos profetas. No era fácil para Eliseo renunciar, hermano. Elías le pidió la renuncia con un acto simbólico para que le sirviera, para que le siguiera, para que fuera el próximo profeta que Dios iba a usar. Pero si Eliseo iba a ser un gran profeta, tenía que renunciar a lo que lo ataba para ser un gran profeta. Ahora, qué interesante, hermano, porque Eliseo no tenía que renunciar a cosas malas, hermano. Eliseo tenía que renunciar a cosas buenas que le estorbaban para ser poderosamente usado por Dios. Muchas veces, hermano, no son cosas malas las que nos están estorbando para servir a Dios. Quizás son cosas buenas, pero no son las mejores. A esas hay que renunciar. No solamente renuncias a una mala amistad, no solamente renuncias a un mal lugar, renuncias a cosas buenas que no son las mejores también. No estamos ahí nosotros haciendo delitos, cometiendo delitos. No estamos ahí nosotros robando, asaltando oxos. No estamos haciendo esas cosas, hermano, pero estamos haciendo otras cosas que no son las mejores. Nos tienen quizás entretenidos, nos tienen dando horas, tiempo, y para servir a Dios, hermano, se requiere tiempo. Se requiere tiempo, hermano. A veces no es nada fácil renunciar, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios en relación a Eliseo. Dice la palabra de Dios, versículo 19. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con cuántas yuntas, con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Hermano, eran 13 yuntas de bueyes. Estamos hablando de 26 bueyes. Oiga, ¿para qué quieres? ¿Para qué necesitas 26 bueyes? ¿Sabes para qué necesitas 26 bueyes? Para un campo muy grande. No estaba arando un campito de 10 por 20, hermano. Ahí con un campito, para un campito así con una yunta. Estaba arando. Eliseo tenía una herencia, iba a recibir una herencia muy importante, hermano, muy importante. 13 yuntas, hermano. Entonces, usted imagínese lo que le producía ese campo, el fruto que le producía, la cosecha, y luego llega la cosecha y pues tenía sus padres, hermano, yo no sé si tenía muchos hermanos o qué, pero un campo muy grande, una extensión muy grande, sembrada, te produce bastante, hermano. Y las grandes cosechas tienen que ver con negocios, y los negocios tienen que ver con dinero. Entonces, no era fácil para Eliseo darle la espalda de la noche a la mañana al negocio de la familia. Sin embargo, ahí está Elías invitándolo al ministerio a través de ese acto simbólico de quitarse el manto y aventárselo. Esa era la invitación. ¡Qué tremendo privilegio! Elías, el gran profeta Elías,
Aquel que cuando Acab mandó a un grupo de 30 soldados, Elías dijo: si yo soy profeta de Dios, descienda fuego, y los quemó a los 30, y luego otros 30, y luego el último tuvo más entendimiento y se humilló y descendió con él. Aquel gran profeta, hermano, Elías. Qué privilegio, hermano, estaba recibiendo Eliseo, ser el sucesor de Elías. Eliseo, todo Israel conocía quién era Elías, un varón de Dios, un hombre en cuya presencia se encontraba continuamente este varón. Bueno, este varón consagrado, este varón poderoso en palabra, este varón que Dios lo usó para hacer muchos milagros, aquí está de la nada, de la noche a la mañana, y le invita a Eliseo a entrar al ministerio, a servirlo, porque va a ser el sucesor. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio Dios le dio a Eliseo. Ese día por la mañana se levantó y pensaba que iba a ser un día laboral normal, como en los últimos años en los que él había trabajado en el campo, arando con los bueyes, mandando a los campesinos, a los siervos, a hacer los trabajos de la tierra. Eliseo era un hombre que conocía obviamente el campo, que era un hombre que estaba técnicamente capacitado para llevar adelante la empresa. Bueno, pues ese día cambió la vida de Eliseo. Hermanos, cuando uno menos lo espera, Dios te puede llamar a satisfacer alguna necesidad de la iglesia local. Dios te pone la carga, Dios te pone en el momento preciso, mira la necesidad y tú dices: aquí hay algo que hacer, aquí hay algo que satisfacer, aquí se requiere tiempo, aquí hay una necesidad que se tiene que satisfacer. Déjame decirte, hermano, que es el Espíritu Santo el que está hablando a tu corazón. No es una casualidad, no es un accidente, no es algo fortuito, no, Dios lo ha ideado, Dios ha puesto las circunstancias. A lo mejor llegaste a esa escuela dominical como en los últimos años has llegado. A lo mejor llegaste a esa actividad, a una actividad más de la iglesia. Bueno, pues vamos a estar presentes por ahí, a ver qué hacemos. Y de repente, hermanos, Dios te agarra y Dios te dice: aquí hay algo importante que hacer. Dios te abrió los ojos. Habías estado antiguamente en muchas actividades, nunca habías tenido esa carga, nunca habías tenido ese pesar de atender a esos niños, de atender a esos hermanos, de atender ese ministerio, pero Dios está obrando en tu corazón, hermano. Y déjame decirte que servir a Dios es un privilegio, pero es un privilegio, hermano, que nos reta, porque a veces no es fácil renunciar a ciertas actividades que no son malas, son buenas, pero que nos estorban si vamos a servir al Señor. Porque el Señor dice: sírveme, pero necesito que me des tiempo, necesito que me des concentración, necesito que me des compromiso. Hermano, Dios lo merece. Dios lo merece. Araba con 12 yuntas Eliseo, y él tenía la última. Una tremenda empresa que tenía Eliseo, hermano. No era fácil, hermano. Darle la espalda a todo eso era un reto para Eliseo, hermano. Pero Dios nos reta, hermano. Hermano, nosotros no servimos a un Dios de palo como para darle las miserias, hermano. No servimos a un Dios de piedra como para darle las obras, hermano. Servimos al único Dios vivo y verdadero. Dios merece nuestra calidad. Dios merece, hermano, nuestro esfuerzo. Dios merece nuestro sacrificio. Dios merece nuestra concentración, nuestro compromiso, porque es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Qué privilegio que ese Dios ponga sus ojos en nosotros, hermano. Que somos polvo, pasajero. Qué privilegio es que Dios, hermano, quiera que tú le sirvas. Y a veces uno puede decir: no estoy preparado. Señor, háblale a aquel, como Moisés. Señor, manda por Aarón, él sí sabe hablar, yo no sé hablar. Hermano, qué privilegio. A veces pensamos: hay otras personas más preparadas, hay otras personas más calificadas. Sí, pero no quieren.
Sí, pero no sienten la carga. Sí, pero no sienten la necesidad. Sí, pero no están ahí. Sí, pero Dios no les está hablando a ellos. A lo mejor en un tiempo les habló a ellos, pero Dios se cansó de hablarles y nunca contestaron. Nunca estuvieron dispuestos a renunciar a una hora más de sueño. Nunca estuvieron dispuestos a renunciar a ser un poco menos fieles a su patrón. Nunca estuvieron dispuestos a renunciar a un deleite. Y pasó el tiempo, hermano. Y Dios no nos puede estar esperando toda la vida. Si Eliseo le dice a Elías, Elías, gracias, pero mira, no puedo. Gracias, me siento privilegiado, me siento honrado, pero aquí está tu manto. Yo no puedo. Si quisiera, estoy dispuesto. Y hermano, muchas veces decimos palabras que en las acciones no las sostenemos, hermano. No, sí, yo estoy dispuesto. No, sí, yo cuando quiera. Y se llega el momento, hermano, y no podemos. ¿Sabe por qué? Porque no hemos renunciado. Este tema se llama: primero renuncias, después sigues. Eliseo no iba a seguir a Elías si primero no renunciaba. En plena acción laboral lo encontró Elías. No, Eliseo no era ningún flojo. Eliseo era un hombre trabajador. Porque, hermanos, Dios quiere en su obra pura gente trabajadora. Porque en la obra de Dios no hay gente floja, hermano. En la obra de Dios hay gente trabajadora. Y Eliseo era un hombre trabajador. Pero Dios había dispuesto a darle a él una encomienda mucho más elevada que la que tenía Eliseo, que no tenía que ver con asuntos meramente materiales o con amontonar cosas materiales. Esta encomienda tenía que ver con servir al Dios único, vivo y verdadero. Qué privilegio, hermano, que Dios le estaba dando a Eliseo. Ahora, dice el versículo 19: partiendo él de ahí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Me llama la atención que dice la palabra de Dios que Elías pasó por delante de él. Esto me da la impresión de que Elías estorbó la acción del trabajo que tenía ahí con la yunta, Eliseo. Dice que pasó por delante de él. Elías está estorbando el trayecto de Eliseo. Hay veces, hermano, que el Espíritu Santo nos está hablando y uno dice: híjole, pues es que esto que Dios me está diciendo está estorbando algunos planes, algunos proyectos que yo tenía. Esto se está cruzando con los horarios. Se está cruzando con los horarios. Pues ¿cómo le voy a hacer, Dios? ¿Cómo quieres que le haga? A veces, hermano, que Dios nos pide cosas que uno dice: Señor, pero pues ¿cómo quieres que le haga? No se puede. Es imposible. Dios le dice a Moisés: ve a Egipto. Y Moisés dice por él: pero Señor, ¿cómo voy a ir a Egipto? Soy un ex convicto, salí de ahí porque asesiné a una persona. O sea, ¿cómo quieres que vaya? Y luego, ¿cómo quieres que convenza al pueblo? Si ellos me preguntan: ¿quién te envió? ¿Qué le voy a decir? No me van a creer. Muchas veces Dios nos pide cosas que uno dice: no se puede. No puedo, no tengo tiempo, no sé, embona con los horarios, con las actividades. Hermano, parece como que Dios estorba en el trayecto en el que nosotros vamos. Nos está estorbando, nos está impidiendo que sigamos avanzando en esa dirección, hermano. Y
Uno dice, ¿qué está pasando, Dios? ¿Qué está sucediendo? Bueno, Dios te está pidiendo que tengas fe. Dios te está pidiendo que tomes una decisión basado en fe. Dios te está pidiendo que enternezcas tu corazón y que por fe tú decidas decirle sí al llamado de Dios. Y Dios, hermano, no te va a faltar nada. Dios te va a dar, Dios te va a proveer, Dios te va a satisfacer, hermano. A Eliseo, esa noche renunció a todo. Y Eliseo no se murió de hambre, hermano. Eliseo no se murió de hambre. En una ocasión estaba ahí y estaban un montón de profetas y vinieron a Eliseo y no había, escaseaba la comida, y vemos que un hombre envió comida y vemos que él sanó ahí una comida que estaba envenenada. Nunca le faltó nada a Eliseo, hermano. Tú te abocas a las cosas de Dios en el llamado que Él te haga y Dios nos va a proveer, hermano. No nos va a soltar de su mano. Ahora, la acción quedó muy clara. Elías, dice la palabra de Dios, que echó sobre él su manto. Esto era un asunto cultural, simbólico. Tenía que ver con un privilegio. Tenía que ver con una invitación, semisucesor. No porque Elías así lo había querido, es porque Dios le dijo a Elías que le echara el manto a Eliseo. Fue Dios, atrás de esto estaba Dios. Hermano, las cosas pudieran parecer un poco accidentales, un poco fortuitas. Hermano, déjame decirte una cosa, atrás de eso está Dios. Atrás de esa invitación está Dios. Atrás de esa carga está Dios. Atrás de aquellas palabras de aquel hermano que te está invitando a ese ministerio del pastor. Atrás de aquella circunstancia, déjame decirte, hermano, es Dios quien está hablando contigo, hermano. Es Dios quien te está invitando. Es Dios, hermano, quien te está ofreciendo que ayudes en alguna área de la iglesia, hermano. Pero ¿sabes una cosa? La renuncia es obligatoria. ¿A qué? Aquello bueno que no te permite servir al Señor. La renuncia es obligatoria, porque primero renunciamos, hermano, y después servimos. No podemos servir con ataduras. No podemos servir, hermano, con compromisos que deberíamos de eliminar. Compromisos con personas, con instituciones, hermano, que nos están estorbando. ¿Qué hace Eliseo? Miren el versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Dice la Biblia que él dejó los bueyes, la fuerza, las máquinas de aquel tiempo, lo que le daba de comer, la fuerza que necesitaba para trabajar la tierra. Dice la Biblia, dejó los bueyes, 26 bueyes, hermano. Las máquinas que echaban a andar su empresa, las dejó. Dice, dejó los bueyes. Esto es algo que más que simplemente que se apartó de ellos, hermano. Esto merece una atención especial porque hay una decisión muy profunda en el corazón de Elías, de Eliseo. Y dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 20, entonces dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Él iba a comenzar un ámbito nuevo en su vida que tenía que ver con seguir al maestro. Un periodo de aprendizaje, un periodo de sujeción para saber cómo servir. Hermanos,
Qué importante es servir. Sirviendo aprendes. Algún día quizás a lo mejor estarás en algún otro puesto, pero primero hay que servir. Y Eliseo corre, dice la Biblia, y va en pos de Elías y le sirve. Versículo 20, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Cuando leí ese pasaje me venía a la mente aquel hombre que Jesús invitó a que le siguiera, pero que dijo, Señor, déjame primero enterrar a mis padres y luego después te sigo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el que le dijo a Jesús, déjame enterrar primero a mis padres, lo que le estaba diciendo es, Señor, quiero permanecer con ellos hasta que mueran. Cuando mueran, entonces ya me voy a quitar el compromiso de atenderlos y de cuidarlos, y entonces voy a tener tiempo para servirte. Este hombre no dijo déjame enterrarlos, dijo déjame besarlos. Literalmente hablaba de besarlos, déjame despedirme. Ya la decisión la he tomado. Eliseo decía, es un privilegio para mí que Dios me esté considerando. No lo merezco, no tenía esos planes, no soy digno, pero es un privilegio y yo quiero servir a Dios. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Voy a dejar estos bueyes, voy a dejar esta empresa. Pero lo que Eliseo tenía en convicción en su corazón es que si Dios había ayudado a Elías, Dios lo iba a ayudar también a él. Hermanos, hemos visto a otros hombres en el pasado, misioneros, pastores, hermanos, que han dejado, hermanos, grandes trabajos, grandes posiciones por servir a Cristo, hermano, y grandes decisiones que han tomado, y Dios no los ha dejado, hermano. Eso todos tenemos ejemplos del pasado de hombres que dejaron empresas, que dejaron posiciones, que dejaron carreras, porque Dios les llamó. Y a lo mejor para algunos familiares o vecinos o amigos resulta una locura. ¿Cómo es que vas a dejar este puesto? ¿Cómo que vas a dejar la gerencia? ¿Cómo que vas a dejar el salario? ¿Cómo que vas a dejar esto, aquello, lo otro? Y hermano, aquellos hombres están decididos. Dios les ha hablado, Dios les ha llamado y ellos dejando todo les siguen. Y Dios, hermano, Dios les provee. Dios les da. Eliseo dijo, solo me despido de mis padres. No les voy a pedir permiso. Me voy a despedir. Porque hermano, el que ama más a padre o madre, dijo Jesús, no es digno de mí. A Dios es al único que tenemos que amarle con todo el corazón, mente, alma y fuerzas. No ames a nadie así, porque si lo haces, es idolatría. Al único que tienes que amar así es a Dios. No dividas tu corazón. Ama así a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, y vas a amar correctamente a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos. Y sabrás la prioridad, establecer prioridad es Dios y luego viene todo lo demás. Pero cuando pones por encima de Dios a un esposo, a una esposa, a un hijo, entonces ese es tu Dios. Y no vas a renunciar para servir a otro Dios, porque ese es el Dios que tienes por Dios, como soberano sobre tu vida. No, Eliseo no iba a pedir permiso a los padres, se fue a despedir, a besarlos y a decirles, padres, los amo, pero tengo un llamado superior y divino que Dios me está haciendo. Voy a servirlo, voy a atender ese llamado. Yo estoy seguro, hermano, que si Eliseo era el único hermano responsable, era el hermano que tenía más iniciativa, hermano, yo le aseguro, no está en la Biblia, pero yo le aseguro que Dios no dejó abandonados a esos viejitos. Que Dios no dejó abandonados
a los padres de Eliseo. Dios les cuidó y Dios les proveyó, porque Dios no va a destruir una familia, hermano, para agarrar un miembro y ponerlo en el ministerio. Dios no hace eso. El que hace eso es el diablo. Dios une las familias. Entonces Eliseo va y se despide. Qué interesante lo que dice el versículo 21 también. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Estas herramientas, hermano, las destruyó. Parte de la renuncia. ¿Sabes qué? Estos bueyes ya no los voy a ocupar. Ya no me voy a dedicar a esto. Estoy renunciando. ¿Para qué los quiero? Este arado tan bueno, tan de buena marca, y me salió bien macizo y bien bueno, una herramienta buenísima para el trabajo, hermano. Yo creo que Eliseo traía unas buenas herramientas para trabajar, porque era muy eficaz y muy eficiente, pero dijo, esto ya no lo voy a usar, ya renuncié a esto. ¿Sabe qué hizo, hermano? Los dedicó como ofrendas a Dios. Porque cuando tú y yo, hermanos, renunciamos a aquel deleite o aquella circunstancia o aquella situación con esfuerzo y con sacrificio, ¿sabe qué estamos dando? Le estamos dando una ofrenda a Dios. Cuando tú, por servir a Dios, te levantas más temprano o te vas a la cama más tarde, esa es una ofrenda y un sacrificio en olor fragante a Dios. Cuando tú por servir a Dios, hermano, quizás a lo mejor hasta incluso pierdes financieramente, hermano, porque Dios te está llamando. Yo quiero decirte que Dios te está poniendo a prueba, y luego después Dios te va a dar más, hermano. Porque el Señor no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Destruyó el arado, lo puso en el fuego. Tan buena herramienta, la quemó. Y los bueyes los sacrificó. Tan buenos bueyes, fuertes, arrastraban ese arado ahí por los surcos y todo, pues los mató, hermano. Y dice la Biblia que invitó al pueblo para que comiesen. O sea, hizo pública su renuncia. Todo el mundo se enteró que Eliseo ya no más iba a estar trabajando en ese campo. Eliseo ahora había tomado la decisión de ir al ministerio, porque Dios le estaba llamando, de servir a Elías. Todos se enteraron. Eliseo quería que todo el mundo supiera de su decisión, para que todo el mundo supiera que ahora no contaban con él. No podían hacer negocios del campo con él. Allá esos clientes, esas personas tenían que dirigirse con otro, porque él ya no estaba en ese puesto, él ya no estaba en ese oficio. Todo mundo que se entere, hermano, de que tú eres creyente, de que tú sirves a Dios, de que tus fuerzas, tus propósitos principales en este mundo es servir a Dios, hermano. Tú ya no te vistes así, tú ya no vas a aquellos lugares, tú ya no tomas cerveza. Que todo el mundo, hermano, se entere de que tú eres creyente, que eres hijo de Dios, que eres cristiano. No debe de avergonzarnos hacer pública nuestra fe. Debemos dejar en claro las cosas, porque si no después, hermano, ahí nos andan pidiendo cosas que ni siquiera son dignas de un cristiano. Si no, ahí van a andar pensando que nosotros podemos ir acá, que podemos ir allá, que podemos practicar aquello, que podemos decir tal o cual cosa, o hacer incluso hasta delitos. ¿Por qué? Porque no hemos esclarecido bien que nosotros somos cristianos, hermano. Ni con las palabras, ni con el testimonio. Y por eso todavía nos quieren jalar para acá y nos quieren jalar para allá. Oh, hermano, esos son caminos, son circunstancias que no pertenecen para un creyente. Hizo pública su decisión, y enseguida dice la palabra de Dios, versículo 21, al final: después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora sí. Ahora sí, Eliseo, desligado, ahora sí ya podía dar
el siguiente paso, que era servir a Elías. Ya había renunciado. Los bueyes sacrificados, la tremenda herramienta del arado quemada. Su relación con sus padres fue y honrosamente los besó, les amó y se despidió. El pueblo todo sabía de la decisión que había tomado. ¿Qué le queda? Nada. ¿Qué ligadura hay? Ninguna. ¿Por qué? Porque primero renuncias, hermano, después sigues. Muchas veces, hermano, queremos seguir sin renunciar, no se puede. Nos queremos consagrar sin renunciar, no se puede. Queremos ser más santos sin renunciar, no se puede. Queremos crecer en fe y en obediencia sin renunciar, no se puede. Queremos ser útiles y buenos cristianos para nuestra iglesia local sin renunciar, no se puede. Queremos, hermanos, ser eficaces y bien consagrados sin renunciar, no se puede, no se puede. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué? Porque no nos hemos renunciado, hermano. Nos gusta aquello. Los bueyes están muy gordos, muy fuertes y valen mucho, hermano. ¿Cómo los vamos a sacrificar? El arado, hermano, pues lo acabamos de comprar, de última generación. Hay que mantenerlo, y para mantenerlo hay que seguir ligado a este trabajo. Es una locura. ¿Qué va a decir allá el vecino? ¿Qué va a decir allá el amigo? ¿Qué va a decir el cliente? ¿Qué va a decir aquella persona con la que le vendo la cosecha? Y muchas veces, hermano, no renunciamos. Por eso no seguimos. Queremos seguir, pero no renunciamos. Dios te está hablando, hermano. Dios te está diciendo de algo. ¿Sabes qué es lo que falta, hermano? No te falta conocimiento, hermano. Te falta renunciar. Te falta renunciar. Renuncia. No le tengas miedo al futuro. Dios te va a dar, Dios te va a proveer. Eliseo no se murió de hambre, hermano. Eliseo fue un hombre que Dios usó poderosamente, hermano. Grandemente, hermano. A Eliseo, hermano, Dios lo seguía usando hasta después de muerto. ¿Se imagina? Enterraron a Eliseo y luego de repente cayó un muerto en los huesos de Eliseo y el muerto revivió. Lo seguía usando hasta después de muerto Dios a Eliseo. Oh, hermano, no ames más aquellas cosas buenas que estorban para lo que Dios te está diciendo que hagas, porque no vale la pena. Esos bueyes como quiera se iban a morir, ese arado como quiera se va a envejecer, y a las personas, hermano, sin Cristo, inconversas, egoístas, nunca quieras satisfacerlas. Satisface al Dios vivo y verdadero. Oh, qué privilegio, hermano, saber que Dios te está invitando a que le sirvas. Qué privilegio. Dios se va a encargar de lo demás. Primero renuncias, hermano, después sigues. Vamos a orar. Padre, gracias. Ayúdenos. Tú nos pides